Un gusto poder saludarles y continuar con esta actividad relacionada con la investigación de delitos informáticos, sobre todo aquellos que están relacionados con dispositivos móviles. Entonces vamos a dar inicio. Por favor, permítanme presentarme nuevamente. Mi nombre es Guido Rosales, yo soy ingeniero de sistemas dedicado al tema de seguridad de la información. En general, y parte de la seguridad siempre va a estar su complemento, esa dualidad natural que encontramos en las cosas. Entonces, la inseguridad. Entonces, esto me ha llevado a participar de muchas actividades en el ámbito forense y, por supuesto, la evidencia digital está contenida en diferentes tipos de medios. Uno de ellos, muy importante hoy en día, es el teléfono celular. Entonces, un teléfono celular participa de la investigación de un hecho delictivo de diferente manera. Puede estar asociado a la víctima o también ser la víctima de un acontecimiento informático específico. Puede ser que el celular ha sido de alguna manera hackeado o el celular ha sido de alguna manera sometido a una acción no autorizada, un acceso no autorizado y se ha obtenido información. O el celular es parte de la víctima. Puede ser un hecho delictivo diferente a un informático, sino un hecho delictivo común, por ejemplo, un asesinato, un robo, estafa y demás. Entonces, la víctima tiene un celular donde se almacena información. Entonces, el celular pasa a ser también un testigo del hecho delictivo almacenado. Sabe, como diríamos, de una persona, sabe de lo que ha acontecido en algún momento, en tiempo y lugar. El celular también puede estar relacionado al atacante. Puede ser que ha sido un instrumento, es arma, es parte, es como el cuchillo, la pistola o el objeto contundente con el cual se ha golpeado a una persona y contiene elementos que pueden vincular y pueden hacer este triángulo del hecho. Entonces, el celular puede estar asociado a la víctima, puede estar asociado al atacante o también es parte del lugar del hecho, de la escena del hecho. Entonces, con estas consideraciones es que revisamos el celular. Veamos que precisamente en esta cadena de etapas que llevan desde la ocurrencia misma de un hecho hasta su valoración a través de una acción legal en un juicio y su sentencia, el celular hace parte de esto. Entonces está relacionado en el hecho como parte de la víctima, como parte de la escena del hecho, puede ser aportado durante la investigación que realiza la policía, el Ministerio Público, ser incautado, por ejemplo, o sometido a una acción legal sobre el atacante y ser obtenido como parte de los indicios y las evidencias que están relacionadas. Entonces, bajo esta consideración es que tomamos el celular como un elemento parte de la teoría para demostrar la ocurrencia de un hecho, para demostrar la verdad del hecho, sin pensar en que se está actuando de alguna de las partes, ¿no? la víctima o del atacante. Nosotros en Bolivia tenemos diferentes órganos y entre ellos está precisamente el judicial y el judicial determina algunas reglas. Entonces el Ministerio Público tiene una ley orgánica que en algún momento ha propuesto cómo valorar la cadena de custodia. Se dice que la cadena de custodia es un procedimiento o sistema de seguridad para la preservación de las evidencias y o muestras. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el celular como parte de esas evidencias, establecido por la ley, cuyo objetivo es garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las mismas. Entonces tenemos que buscar que los datos contenidos en el celular y en algún momento el mismo celular, porque puede ser objeto de un análisis físico, puede ser que se utilice el mismo celular para golpear o el mismo celular contiene rastros de sangre, rastros personales, ADN y demás. Entonces el celular va a tener diferentes acepciones dependiendo de su participación. Pero el celular también es un contenedor de evidencia digital, entonces ahí podemos hablar de la integridad de la misma. Entonces tenemos que buscar la conservación y que ésta permanezca inalterable desde el momento en que han sido colectadas, custodiadas, transportadas desde la escena del hecho hasta algún lugar de precisamente conservación de esto, procesadas en un análisis y presentadas en los estrados judiciales como medio de prueba. Hay una libertad probatoria que es parte de los derechos de ambas partes, en este caso en litigio. Entonces el celular puede ser sometido a un análisis que en algún momento tendría que tener la capacidad de poder repetirse. Siempre entonces hay que tratar de garantizar esa propiedad, ¿no?, de la reproducibilidad y la reproductibilidad de la evidencia en el proceso en cualquier momento del juicio. Entonces el Ministerio Público en Bolivia tiene una ley orgánica que habla de esto.
Dice, debe probarse que la evidencia presentada es realmente la evidencia recogida en el lugar de los hechos, entonces tendremos que tener un proceso de fijación, ¿no? Que de alguna manera pueda mantener esa relación de que está asociada a un momento y lugar del hecho. Dice que implica mantener la evidencia en un lugar seguro, protegido de los elementos que puedan alterarla. Estamos hablando de evidencia digital, estamos hablando de un contenedor básicamente electrónico. Entonces la electrónica puede estar sometida a diferentes condiciones atmosféricas, por ejemplo, de manipulación que pueden dañarla. Un celular en principio no tiene una parte electromecánica, a diferencia, por ejemplo, de un computador de escritorio o una portable que tiene un disco duro que con el movimiento puede sufrir alteración. En este caso, el celular normalmente contiene una memoria electrónica. Entonces, la electrónica puede sufrir, por ejemplo, un choque electroestático que puede dañarla. Entonces, la estática misma del cuerpo puede dañar. Entonces, los lugares donde se va precisamente proteger esta evidencia deben estar acondicionados de tal manera que el factor ambiental no dañe el mismo contenedor electrónico de evidencia. Dice que no se permite el acceso a la evidencia a personas que no están autorizadas. Entonces, la manipulación. Ahora, este concepto de persona autorizada también tiene que estar relacionada con herramientas y técnicas probadas y autorizadas que no alteren o que permitan reproducir toda la etapa desde el momento que ha sido asociado ese elemento al hecho. Entonces, el policía, por ejemplo, el investigador, de alguna manera está autorizada, pero no puede no contar con los recursos. Entonces, esa manipulación que a veces se hace puede estar comprometiendo ya la integridad del dispositivo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de depósitos especialmente habilitados para el transporte y para el custodio. Entonces, básicamente vamos a buscar extraer la data, de alguna manera, ¿no? O mantener el dispositivo celular. Diferentes tipos de datos en función del tipo de delito que se está investigando. Nos vamos a hablar precisamente de esto, de que la data tiene que poder ser bajo el principio de forense, una vez que ha sido identificado, así colectado. Está la etapa que a nosotros nos interesa hoy día, que es la preservación para dar precisamente la facultad al posterior análisis y presentación de los resultados. Entonces, normalmente, y como principio de informática forense, el análisis no se hace en lugar del hecho por las condiciones, salvo contadas excepciones y con recursos especializados para manipular el dispositivo. Y decimos contadas excepciones, por ejemplo, delitos en curso donde prima más la vida humana que se pueda prevenir y proteger, ¿no? Delitos, por ejemplo, de terrorismo o secuestro, ¿no? Donde hay que revisar el celular, entonces vamos a, de alguna manera, probablemente contaminar o vamos a necesitar una posterior ampliación de la pericia para determinar cuánto ha podido ser alterado el dispositivo. Esto con el afán, por ejemplo, después de la preservación viene el análisis o el famoso desdoblamiento, no término que ha sido acuñado ya en nuestro entorno y precisamente hace alusión a esa capacidad de poder extraer la información. Les presento algunos recortes de periódico, por ejemplo, ¿no? Dice, la Fiscalía espera desdoblamiento del celular del director del INRA, desdoblamiento de celulares de Characayo y García para identificar otros implicados, violación grupal y di para pericias a celulares de acusados y no la policía. Entonces aquí hay también un elemento, la persona autorizada de acuerdo a la ley. ¿Es la policía en alguna instancia que está realizando la investigación o es el Instituto de Investigaciones Forenses o posteriormente a esto podrían ser peritos privados, peritos de parte que van a hacer el análisis? O el desdoblamiento, como lo estamos llamando, ¿no? Que en términos forenses va a ser precisamente la extracción de la data para su correspondiente análisis. Consideremos que existen manuales de investigación que han sido promovidos desde diferentes tiempos, ¿no? Entonces tratamos siempre de adecuarnos a lo que esté vigente o a lo que en algún momento constituya, ¿no? La forma de trabajo que se tiene. Entonces siempre vamos escalando en esa pirámide kelseniana. Si no tenemos un documento específico, vamos escalando hacia los estándares. Por ejemplo, veamos las reglas de la cadena de custodia, reglas generales para todo tipo de evidencia, no estamos hablando solo de la digital. Dice, debe garantizar la autenticidad de la evidencia física colectada, entonces el aparato con su contenedor, digamos, su carcasa, su plástico. Es decir, que correspondan al caso investigado sin lugar a confusión, adulteración ni sustracción alguna. Entonces tenemos que prever primeramente la integridad física, tendrá que haber un acordonamiento, tendrá que haber fijación. Dice, todo funcionario que colecte o analice evidencia y muéstrase en lugar, en cualquier etapa del proceso, es componente ineludible de la cadena de custodia de las mismas y debe velar por su seguridad, integridad y preservación.
Entonces se hace responsable de cada una de estas etapas. Dice, se inicia con el funcionario que colecta la evidencia, aunque sea accidentalmente o se desconozca la comisión del hecho, y finaliza con el juez de la causa. Estamos hablando accidental, por ejemplo, un automóvil, pero no hemos hecho la revisión del automóvil. Entonces un celular es un objeto pequeño que puede estar en algún lugar del automóvil que va a ser descubierto posteriormente. Los procedimientos de custodia deben obligatoriamente aplicarse a todas las evidencias y o muestras obtenidas, incluso el cadáver. Bueno, en este caso nosotros tenemos un objeto digital. Toda evidencia y o muestra o su remanente, si lo hubiera, debe llegar al juicio debidamente embalada. Podemos tener un celular dañado. Entonces, como su parte electrónica ya no es funcional, su parte de memoria física extraíble normalmente es la primera que se debería revisar. Todo perito o especialista que analice evidencias y o muestras debe dejar en su informe o dictamen constancia escrita de la descripción detallada de las mismas, las técnicas y procedimientos. Entonces, todo esto hace a la cadena de custodio, desde el momento en que se define la ocurrencia de un hecho o se presume la ocurrencia de un hecho. Entonces, empezamos con la cadena de custodio. Estas reglas tienen que ser aplicadas en general. Las reglas de cadena de custodio tendremos que ir validando cómo nosotros nos adecuamos. Entonces tenemos estos 4 puntos y tenemos algunos. Por ejemplo, dice, toda evidencia o muestra debe llegar a juicio debidamente embalada. Entonces cuidemos. Puede ser que en los celulares se haga una extracción previa, ¿no? Es decir, saquemos la data. Pero el celular debería tratar de conservarse íntegro en todo momento. Entonces tendrá que estar embalado por ese principio de libertad probatoria de las partes afectadas. Entonces, y el principio de reproducibilidad y reproductividad, que si se duda, por ejemplo, o se cuestiona el resultado al cual haya podido llegar en una etapa previa, en la etapa siguiente se pueda reproducir para llegar ya sea con los mismos procedimientos o llegar al resultado con diferentes acciones que se puedan tomar. Entonces, para ese principio tienen que estar preservados adecuadamente y decimos embalados, rotulados. Todo perito debe dejar en su informe constancia de la descripción detallada, dice, las técnicas.